Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Me quería vengar. No, ¿Cómo estás, Titi? ¿qué te pasa? Tanto tiempo, Titi, te echaba de menos. Yo igual te echaba de menos. ¿Cómo estás? Un poquito enfermito, pero bien, gracias al Señor. Cuidado. Eso. ¿Y tú cómo estás? También estoy bien, gracias al Señor. Qué bueno. Otra semana más, bienvenidos a ustedes de Espacio Podcast. Qué felicidad, por fin, nuevamente. Tanto tiempo que no sabía de ustedes. Qué lindo los mensajes que nos dejaron. Ahí la Titi los va a leer. Cuéntenos cómo han estado sus vacaciones. Cuéntenos cómo ha estado terminando, porque ya estamos a punto de volver a clase o ya volvieron la mayoría. Cuéntenos de ustedes, qué es de sus vacaciones, de su trabajo y de los planes de este año. Titi, ¿nos vas a leer los saludos para comenzar? Por supuesto, tenemos saludos por YouTube. Alex Espinosa dice saludos desde Oruro, Bolivia. Sigan haciendo esto, por favor. Qué lindo. Y Jennifer Dinamarca, la Jenny dice, me sumo al comentario de Alex, nunca paren. Se extrañó a Mati y sus datos de alto impacto. Dios les bendiga. Oh, mira. Muchas gracias, qué bonito los saludos. Qué bonito saber que nos escuchan. Hay veces que la gente mide el éxito en cantidad, cuando en realidad la gente nos hace ver, o nosotros, bueno, igual lo sabemos, pero la gente nos hace ver que tiene que ver más con la consagración y la calidad. Así que qué rico que le esté ayudando y le esté sirviendo. Y ahora vienen los datos de alto impacto y ¿eh? Así que prepárense. Eso. Prepárate donde estás. Ay. Vamos a comenzar. Voy a orar para que podamos partir ya como en el comentario bíblico. Así que inclinemos el rostro ahí donde está. Señor y Padre Celestial, solemnemente te pedimos permiso para poder abrir tus escrituras y que nos hables por medio de ellas. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta lección, que nos ayude a aprender y que lo que digamos y hagamos sea tu voluntad. Ayúdanos en nuestros espacios jóvenes, como maestros de jóvenes y como también una persona que quizás quiera aprender de ver y esté estudiando este folleto. Sé con nosotros, te lo pedimos en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a partir con la lección número 10, que lleva por título Jesús abre el camino a través del velo. Cuando los discípulos regresaron del Monte de los Olivos, justo después de que Jesús ascendiera al cielo, estaban llenos de alegría y con un espíritu triunfante. Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente sus oraciones. Aunque continuaban en el mundo y seguían expuestos a las fuerzas del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido a preparar un lugar para ellos. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación y que había abierto un camino hacia la patria celestial por medio de su sangre. La ascensión de Jesús marca el inicio del nuevo pacto, el cual proporciona los medios a través de los cuales podemos acercarnos directamente a nuestro Dios por la fe. De esto vamos a hablar en esta lección. Y ahora los tan esperados datos de alto impacto del Mati. Quizás lo que más ocupa en la escuela, ¿sabes? Lo escuchan nada más. Que escuchan este pedacito y después lo ocupan para sus espacios jóvenes. Bueno, vamos a hablar sobre las ascensiones. Las ascensiones tienen hartas aristas, sobre todo en la historia, porque hay casos muy controversiales. Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, subió al cielo. Hay mucha gente que asegura que después de muerto fue al cielo, que es la creencia general, ¿no? Que tenemos un alma que se va al cielo. Pero también hay mitología detrás de esto.
bueno, no mitología griega, pero es mitología. Por ejemplo, uno de los casos más controversiales en la historia fue un caballero que se llamaba Alex Malarkey, que incluso escribió un libro que lo publicó esta editorial cristiana, los Tyndale House, y la sacaron de circulación porque él después aclaró que finalmente había contado esta historia solo para llamar la atención, o sea, era mentira. Alex Malarkey, ya si quieren leer su caso. Y así hay un montón de caballeros que hacen lo mismo, quizás los más conocidos son Colton Burpo, Crystal McVea, que son conocidos por eso, ¿no? Porque dicen que se conectaron con ángeles y viajaron al cielo, o murieron y llegaron al cielo. Pero quizás la historia más conocida de ascensión al cielo, aparte de ellos, es la mitología católica, una que se le llama la Asunción, que es después de muerta la Virgen, asciende al cielo. Y cada vez que tú la ves en las pinturas, en la iconoclasia, a la mujer de la Virgen con ángeles, hace referencia a su asunción, ya que es la diferencia de la ascensión, la asunción es de ella. Pero saliendo de estas historias falsas, hay historias reales sobre ascensión que aparecen en la Biblia. Y el Antiguo Testamento relata por lo menos, o cuenta por lo menos de personajes, o el Antiguo Testamento contiene a 3 personajes que lo hicieron, ¿ya? El más conocido, por yo creo la mayoría de nosotros, es Enoc, ¿no? Que es el más antiguo. Enoc aparece en Génesis 5 y dice, solo esto dice Enoc la Biblia: Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Me interesa, no tenemos nada más, pero entendemos de que Enoc se tiene que haber ido para algún lado. Y bueno, Elena de White igual tiene referencias, ya, por ejemplo, en el Patriarca y Profeta ya dice que la gente sabía que él se iba a las montañas y al bosque a juntarse con Dios, a hablar con Dios. Y que un día no lo encontraron y que lo buscaron y la única respuesta que encontraron fue: Dios se lo llevó. No hay otra respuesta para esto. Entonces ahí se entiende de que Enoc se fue al cielo. Si no me equivoco, ella parece que lo ve en visión, ¿no? Caminando en algún planeta. No estoy seguro si es Enoc o Elías. También se conoce la historia de Moisés. Bueno, en Deuteronomio 34 sube al monte Nebo Moisés y muere, y ahí se entierra. Pero hay una referencia en la carta del apóstol Judas. En Judas 1.9 dice que el arcángel Miguel, que representa a Jesucristo, o que es Jesucristo con otro nombre, contendía contra el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Y cómo entendemos de que ese cuerpo quizás ya se resucitó y se llevó al cielo? Porque él después aparece en el monte de la transfiguración con Elías, en Mateo 17. Entonces se entiende de que si se lo estaban llevando el cuerpo, no es porque lo iban a enterrar en el cielo, sino que porque se lo iban a llevar vivo, como aparece en la transfiguración. Y obviamente, ya lo nombramos, uno de los más conocidos también es Elías. Que Elías se va en este torbellino al cielo que aparece en 2 Reyes 2.11 y también aparece en la transfiguración. Entonces estos personajes son personajes que ascendieron. O sea, la ascensión de Jesucristo no es algo que no había sucedido, sino que es algo que ya había pasado, pero es superior a cualquier otra, porque la ascensión de Jesucristo no solo aparece. Bueno, y Pablo en el Nuevo Testamento también asegura, bueno, él habla de tercera persona, ¿no? Dice, yo conozco una persona que fue al cielo, pero se entiende que está hablando de sí mismo. Y bueno, la ascensión de Jesucristo es la más importante, porque como estudiamos esta semana en Hebreos 10, representa otro proceso de historia, o sea, cambia la historia, la ascensión. Cambia el proceso de la salvación, o marca otra fecha en la historia de la redención. Entonces la ascensión de Jesucristo es un hito más importante, y no solo sube él, sino que asciende con un montón más de gente, que marca la historia de la salvación y nuestras vidas personales. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que era Hebreos 10, y yo voy a leer principalmente el 19, 20, 21 y 22. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Con esto te invito a Timothy a hacer el comentario que tienes sobre este texto. Ya, muchas gracias, Titita. Hebreos 10 es muy revelador, porque habla sobre un diálogo o un debate en temas sobre la salvación, en soteriología. Habla de este sacrificio y ofrenda que es único, ¿ya? Y que se hace esta vez y es algo perdurable, o sea que sirve para siempre, para la expiación, o digamos, más que para la expiación, para el proceso de expiación y liberación de los pecados de las personas. Y es interesante que este texto se ocupa mucho en la teología evangélica, que es la teología dispensacionalista, para evadir o evitar el guardar la ley. O intentar, digamos, más que la ley, solamente el decálogo, ¿ya? El decálogo es lo que se debate aquí. Pero es interesante que si nosotros leemos el capítulo entero, en ningún momento Pablo rechaza la ley, ni dice que no hay que guardarla más. Es más, en el mismo versículo 12 dice que va a poner las leyes en los corazones de las personas, o sea, no la está anulando, no la está anulando, sino que la está reforzando, pero ahora de una forma íntima, ¿no? O sea, ya no es algo que tenga que ver con los judíos escrito en piedra, sino que tiene que ver con el pueblo de Dios como cristianos en su vida personal. Tanto así que al final dice, y por favor no dejen de congregarse, o sea, igual ordena hacer algo, o sea, no es un rechazo de la ley. Digamos que el hecho de la ascensión, que es el inicio de la parucía, porque Jesús asciende para después volver a venir, y después volver a venir, Jesucristo es representado el velo en su carne, ¿no? Dice, porque esta carne, el velo es representado en su carne, y al partirse, obviamente representa la muerte también de Jesucristo, que nos hace entrar directo al lugar santísimo para acceder al perdón por medio del sumo sacerdote. Pero quiero resaltar, para no alargarme tanto, los versos que están del 32 en adelante. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, dice. Hablando del tema de la salvación, o sea, dice, es difícil para los que ahora aceptan la salvación entender de que se puede volver a pecar, ¿no? Y que si pecamos, como que no, por lo que entenderíamos, nos vamos en contra de Dios, y cuán terrible es irse en contra de Dios. Entonces en el 32 él ocupa la palabra pero, dando como unas... Porque a pesar de que el pero es como una palabra un poco desagradable escucharla en las conversaciones, sobre todo en un debate, pero, ¿cierto? Sí, como que pone límites. A veces, o digamos en este caso, él dice pero para dar una solución, ¿no? Mira, pero, o sea, es triste lo que puede pasar, pero mira esto. Y dice así: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, teatrizo, esa es la palabra espectáculo, o sea, fuiste hecho a show, o sea, fuiste matado público, o hicieron espectáculo contigo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y desde el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, que os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará mi alma. Entonces, Pablo, igual que en Romanos, está dando la controversia, digamos, o este debate de la salvación, que para nosotros, no sé si tanto era para él, pero intenta explicarlo, ¿no? O sea, somos personas salvas por medio de la fe, y esta santificación que nos da Jesucristo por medio de su muerte es que nosotros ahora no vivimos como antes. Ya no somos los que somos antes. Somos incluso perseguidos, dice. Y debemos recordar esto, o sea, esto es para nosotros un privilegio. El obedecer es un privilegio, somos un sacrificio de Dios. Dejamos de ser lo que éramos. O sea, por medio de Jesucristo entendemos de que el ser desobedientes o la rebelión causa lo que le hizo a Jesucristo. Hoy día se subleva demasiado la rebelión, como que la rebelión fuera la única solución a los problemas de injusticia. Como que la rebelión es la única salida
a cualquier problema de injusticia que nosotros tengamos hoy día, sobre todo en lo que sucede en nuestra sociedad. Es muy común una película, no la recomiendo, se llama El acorazado de Potemkin, el acorazado de Potemkin, de 1925, que es como propaganda soviética. Y está hecho a base de la rebelión en un bote, ¿no? Donde la gente trata injusta, o sea, en un barco, ¿verdad? En un acorazado. Y esta es como, pues, según es parte de lo que pasó en la matanza de esa. Y sin alargarme, es un símbolo a la rebelión. O sea, la rebelión es la única solución para la injusticia hegemónica, para la injusticia zarista. Y nosotros vemos que aún así esa rebelión ha causado lo que hace Rusia hoy día. Y yo me pregunto, ¿lo que hace Rusia hoy día no es hegemónico? ¿Lo que hace Rusia hoy día no es zarista? ¿No hace lo mismo? Entonces la rebelión nunca fue la solución. La rebelión solamente trae más rebelión, ¿no? Sino que realmente la solución está en la libertad en Cristo Jesús. En que ya ninguno de los recursos que nosotros solicitamos antes son los recursos que creemos necesarios ahora, sino que los recursos que nos puede dar Cristo, como los frutos del Espíritu, como el Evangelio, el amor por los demás. Por eso Pablo termina diciendo que dejemos la venganza a Cristo, que no dejemos de congregarnos, dice. No sé si se dan cuenta, en este mismo texto aparece, después de que habla la salvación, dice entonces no dejen de congregarse. Y el 39 termina diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que este llamado de ánimo, ¿no? No pierdan la fe ni la confianza, sino que avancen en la verdad, en la Biblia. O sea, no dejen que nada, que sean imbatibles en cuanto a la fe, que la fe sea su mayor recurso, no su último. Eso, Titi. Amén. Muchas gracias, Mati. Lo mismo yo puedo ver en el verso 22, cuando habla de la salvación. Primero voy a leer un poquito el 20, si dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sabemos que el velo señalaba un límite que solamente algunas personas podían cruzar, ¿cierto? Este era algo exclusivo para el sacerdote, solamente el sacerdote pasaba este velo. En cambio, el Señor, ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y este sacerdote es el que nos permite tener esta comunión con el Señor. Le agradecemos infinitamente. Pero no se queda ahí. Nosotros podemos hacer algo más. El 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Significa que no es suficiente creer en Cristo y en su ministerio sacerdotal. El creyente sincero, nosotros tenemos que hacer uso de las facilidades que el cielo proporcionó bondadosamente. Y por medio de esto nosotros podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿cierto? Acercarse equivale a una íntima comunión y participación, para que no se queden solamente en agradecer, ¿cierto? Participemos, acerquémonos al Señor con corazón sincero. ¿Qué quiere decir que tengamos corazón sincero? Esta es la primera de 4 condiciones que se muestran. Y deberíamos, el que se acerca con corazón sincero lo hace sin fingimiento, sin hipocresía ni reservas de ninguna clase. Así que tenemos que ser sinceros con el Señor y ser honestos también, ¿cierto? También hay que acercarnos en plena certidumbre de fe. Los que se acercan deben hacerlo con una fe firme en el poder de Cristo para limpiar el alma de pecado e impartir gracia para vivir a salvo del pecado. La duda y la incredulidad nos privan de la capacidad de valernos de los méritos redentores de Cristo. Así que la importancia de la fe para una experiencia cristiana viva constituye el tema que va en Hebreos, que es sobre la fe, ¿cierto? Y hay que purificar los corazones de la mala conciencia. Significa que hay que dejar el viejo hombre, ¿cierto? Tenemos que tener un corazón nuevo,
reemplazando el viejo, y abandonar todos los deseos carnales que antes motivaban nuestra vida, como decía claramente el Mati. Y finalmente dice, lavados los cuerpos con agua pura. Es una evidencia externa que da testimonio de la transformación interna que se ha efectuado. Es el rito del bautismo, ¿cierto? Que proclama delante de todos la intención de participar de estos privilegios, que tiene que ver la conversión y aceptar estas responsabilidades. Así que eso, Mati. Ahora viene asimila. Dios enseñó a Israel que los hombres debían ir 3 veces al año a Jerusalén, ¿cierto? Tenían que ir para la fiesta de Pascua, tenían que ir para la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que en la Pascua se celebraba la liberación de Israel de la esclavitud, en el Pentecostés se celebraba la cosecha de la cebada, en la fiesta de los tabernáculos se celebraba el cuidado de Dios para con Israel durante su paso por el desierto. Y Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Jesús llegó a ser el santuario celestial, el verdadero santuario, para presentarse ante Dios como su mejor sacrificio, su propia sangre. Y Jesús cumplió las fiestas de la peregrinación con asombrosa precisión. Mire, primero murió el día de la preparación de la Pascua, al mediodía, en el momento en el que se estaba sacrificando el cordero de la Pascua. Después fue resucitado al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Cuando el sacerdote justo debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia. Y finalmente ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios e instaurar el nuevo pacto en el día del Pentecostés. El propósito de la peregrinación del antiguo Israel era encontrarse con Dios cara a cara. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De manera similar, la expresión hebrea buscar el rostro de Dios significaba buscar la ayuda de Dios. Este es el sentido que la ascensión de Jesús tiene en Hebreos. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. También ascendió al cielo como nuestro precursor ante la presencia de Dios. ¿Quién no dice amén? Ahora viene aplica. Hechos de los Apóstoles dice así: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Amén. No puedo dejar de lado el relato de Mateo 24, que habla sobre la ascensión de Jesucristo. Es un texto profético sobre la ascensión de Jesús que dice: alzado puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y este relato aparece en el Deseado a las Gentes. Se los recomiendo que lo lean para esta semana. Es un relato que llega a sacar las lágrimas, que muestra cómo Jesús asciende y los que se fueron con él llegan en las nubes de los cielos al reino celestial con los ángeles que lo acompañaban, y los ángeles van alabando con las personas que van con él y le piden a los ángeles que están en las puertas que abran, y dice que los ángeles le preguntan que quién es este Rey de Gloria, y los ángeles que vienen con Jesucristo preguntan, ¿no? O sea, responden, ¿no? Cantando, dice: él es el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos.
El rey dijo, a ver, alzado puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Este es el rey de gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, eso dice. Y dice otra vez, dice a toda la gente que ellos preguntan no porque no sepan quién es, sino porque les encanta oír el sublime loor. Y vuelven a preguntar quién es este rey de gloria y ellos le dicen Jehová el poderoso en batalla. La ascensión de Jesucristo marcó un antes y un después. Y eso no solamente en la historia, sino que en nuestras vidas personales. Bueno, la historia termina contando cómo Jesús ungido y una gotita de aceite de sus pies cae finalmente en el aposento alto y hace que el evangelio llegue a todo el mundo. Bien, estamos finalizando. Muy bonita la lección, cortita, muy bonita. Ya vamos a tener visitas de vuelta. Esperemos que se nos pasen las enfermedades. Gracias, Titi, como siempre, con tu bonita ímpetu. Que el Señor bendiga tu ministerio, tus clases. La lección de esta próxima semana. Oye, son solo 13 lecciones. O sea, estamos justo para los 3, así que nos quedan poquito. Vamos en la 10. Así que les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Ministerio Joven Unión Chilena, Jóvenes Adventistas Oficial de la División Sudamericana. Todo esto también lo pueden encontrar en YouTube. Siempre lo subimos a YouTube, a Instagram. Y Spotify no ha dado mucho problema, pero ya vamos a volver a la plataforma Spotify pronto. Así que agradecemos la paciencia, agradecemos también a los que nos comentan. Recuerden comentarnos qué les pareció la lección, quieren dar algún comentario. Siempre hay chicos que hacen buenos comentarios, los leemos nosotros. Saludos a la gente de Bolivia, a la gente argentina, a la gente de Chile, a la gente de Guatemala, a la gente de México que nos está escuchando, a la gente de Brasil igual. Que el Señor les bendiga. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se llama Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Bien. Ya se nos viene Hebreos 11, lo que todos esperaban. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. No olviden estudiar su folleto de Espacio Joven. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao.